Hola, bienvenidos a Viva y Sana, hoy con la doctora Katherine Valderrama, que es la directora de este espacio de radio, y yo soy su conductor, Gerardo García Orejuela. Ya, ¿cuántos años ajustamos, doctora? Bienvenida. Haciendo Viva y Bendito. Sana. Pues desde de Viva y Sana ya llevamos más de 2 años. 2 años, sí. Más, ¿no? Ajá. Porque nosotros arrancamos como en junio en junio ya estamos en octubre, o sea que llevamos más de 2 añitos. Gracias a Dios. Gracias a Dios y gracias a ustedes, los oyentes, que nos hacen el grande favor de escucharnos todos los días. Entre otras cosas, doctora, nos han escuchado en días festivos, nos han escuchado en tiempo ordinario y en este tiempo especial de pandemia también. Muchas gracias por permitirnos ser su compañía. No hemos parado. Y vamos a desencriptar información. Un código oculto. Bueno, en los programas de radio que yo hago, muchas de las personas que han hecho programas de radio conmigo se han afectado por el virus COVID, ¿ya? Y ustedes de pronto un tiempito los han dejado de escuchar y vuelven a la radio. Algunos han contado sus experiencias. Por fortuna, ninguno de los conocidos ha ido a parar ni siquiera a una clínica y se han mejorado en casa gracias a las recomendaciones que ellos mismos dan y que justamente toman, porque la cosa es haciendo, diciendo y haciendo. Pues, ¿cómo le parece que la doctora Katherine, pues que a ella la tienen que escuchar todos los días y ver además por YouTube, también se contagió con COVID? Doctora, yo estaba preocupado por usted porque usted, pues, tiene que salió a la calle muy temprano, ¿no? Además, usted se desconfinó como en mayo. Como en mayo, sí, nosotros en el consultorio solamente paramos como marzo y abril, y ya en mayo volvimos. Ajá, Sí, sí, ya a mitad de mayo ya había abierto de nuevo. Volvimos de ya, nuevo con el programa. normal, sí. Bueno, doctora, y cuéntenos, ¿cómo fue su experiencia con ese bicho? No, perfecta, maravillosa. Fue Ujú. espectacular porque se sustenta y se respalda todo lo que nosotros en medicina funcional todo el tiempo decimos, hablamos, proclamamos y ahora lo comprobamos aún con una cosa que supuestamente no tiene mucho conocimiento o en su momento no tenía mucho conocimiento. Y confirmé que todo lo que predico se puede aplicar y funciona. Lo comprobé en mí misma. Les cuento, les recalco, les requete aclaro que yo no me llevé el bicho para el consultorio ni que me traje el bicho del consultorio. Me lo trajo mi esposo a la casa. No fui yo. Me lo trajo mi esposo a la casa. Ay, Que Dios. conste, que conste que no fue en el consultorio. Y la realidad es que cuando yo me di cuenta que mi esposo estaba con el diagnóstico positivo, que además él también fue asintomático, entonces yo cerré agenda y me encuevé, como le digo yo a la gente, me encuevé durante 20 días, no fueron durante 15, sino durante 20. Y yo no estaba contagiada, pero yo me dejé contagiar de intento para quitarme problemita de encima. No vayan a hacer ustedes eso si no tienen seguridad en un sistema de salud como el que yo tengo en mi sistema de salud. Bueno, en Dios y en mi sistema de salud. En mi sistema inmune, no en el servicio de salud que tengo, aunque fue muy buen servicio de salud el que me prestaron, Ajá. y que conste que no era prepagada. Bueno, entonces hay que jalarle las orejas a su esposo. No, mentira, yo no creo que él se haya descuidado, sino que por eso en cualquier descuido este bicho llega. Entonces lo llevó a la casa. Entonces, ¿qué hace usted, doctor? Entonces, cuando él me llevó el bicho a la casa, entonces yo obviamente tenía que cuidar a mi esposito. Entonces cancelé las agendas, bloqueé la agenda, empecé a trabajar aquí virtual, yo no paré de trabajar y aproveché y me dejé contagiar. Ujú. Una vez tocaba quitarse el problemita de encima, al menos era un bicho de un conocido. Bueno, No, eso lo... y dicen que entre las parejas ya uno, el sistema inmunológico reconoce todos los males, ¿no? Lo Total, mismo, lo total. mismo mamá, hijo y hermanos, en fin. Sí. Y yo dije, de una vez me quito ese problemita de encima, yo me voy a vacunar. Y entonces me vacuné, me dejé contagiar. Como yo tengo un sistema inmune controlado, que mi cuerpo es saludable, porque tengo un estilo de vida saludable, entonces yo me dejé contagiar para de una vez salir de ese problemita y vivir tranquila.
Bueno, cuando la doctora dice que se dejó, cuando dice que se vacunó, entendamos pues que no existe una vacuna, sino que se vacunó naturalmente, o sea, se contagió del virus para que el cuerpo generara las defensas contra él. Esa es la verdadera vacuna, así es que tenemos que hacer todos. Ahora no es que vayan a salir todos enloquecidos a dejarse contagiar, porque ustedes todos no tienen seguridad de cómo tienen su sistema inmune. No, y Eso sí. además porque ¿Ah? se trata de que no se enferme todo el mundo a la vez, ¿no? Eso, se trata de que no se enferme todo el mundo a la vez y sobre todo se trata de cuidar a los que tienen más riesgo y los demás, y todos tener un sistema inmune fortalecido. Si nos va a tocar, pues no importa, ¿sí? O sea, la cosa es tener un sistema inmune fortalecido. Y eso fue lo que hice. Yo utilicé varios de mis productos, de los productos de salutogénesis, así hice, y de esa forma logré, ¿qué? Salir adelante con mi proceso. No me dio nada. Bueno, doctor, hablemos hablando de esta información es justamente para que, miren, no tengamos miedo, pero sí estemos atentos. Les voy a explicar algo. Cuando uno va por una carretera y hay un aviso de esos amarillos de advertencia y que le están indicando que es una curva peligrosa, el aviso no está queriendo decir que uno se va a estrellar allí. Le está advirtiendo para que usted tenga precaución, ¿ya? Si el aviso dijera inminente choque, pues usted no se metería por allí seguramente. Pero las advertencias son las que hacen que no nos paralicemos, sino que andemos con cuidado. El miedo sí paraliza. Y de hecho, esta historia que estamos contando de la doctora Catherine es para que estemos advertidos y justamente no perdamos el miedo y por el contrario manejemos la situación de una manera de vida. Ya le hemos dado las herramientas. Bueno, doctora, hablemos, como estamos hablando del COVID, y hablemos de ciertas cosas para que la gente entienda. ¿Qué es eso de las inmunoglobulinas que uno tiene que elevar o se alteran? ¿Cómo es el asunto y se potencializan las inmunoglobulinas? ¿Cómo es el asunto? Bueno, recordemos que el sistema inmune tiene una serie de herramientas sí, de herramientas que utiliza para poder defenderse. Entonces, normalmente yo relaciono el sistema inmune como un batallón, como un ejército de soldados. Y, Ujú. dígale a Raúl, un ejército de soldados. Entonces, ¿qué pasa? Que tengo aquí alguien que me está preguntando algo. Entonces, ese ejército de soldados tiene diferentes clases de niveles de soldados, por decirte algo. Entonces están los sargentos, diferentes rangos además, ¿no? En el Ujú. militar. Entonces, que los sargentos, que los tenientes, que los coroneles, que el general, que los soldados rasos. Igualmente funciona el cuerpo. Él tiene unas como soldados Jerarquías. básicos, jerarquías, que son los que primero se forman, que son las instancias que primero se liberan cuando hay un enemigo alrededor, y una de esas sustancias son las interleuquinas y las inmunoglobulinas, ¿sí? Ujú. Entonces allí es donde el cuerpo dice, bueno, pilas pues, mijos, todos a estar vigilantes, ponen a todo el batallón despierto porque esto aquí está como, hay que estar mosca, ¿sí? Y eso es como lo primero, pero ponen a los soldados a vigilar, los otros de rango más alto están durmiendo, ¿sí? Todavía no se necesitan tan expertos, y así sucesivamente. Entonces, a medida que el enemigo como que se va poniendo más difícil, empiezan a despertar a los a los de rango más alto, los que tienen más experiencia para empezar a controlar el proceso y a decirles a los soldados rasos qué hacer y cómo defender el cuerpo, ¿sí? Y así funciona. Ese es el proceso normal que se debe vivir cuando el cuerpo tiene un sistema inmunológico saludable, equilibrado y cuando no hay una inflamación, ¿sí? Y allí el cuerpo se defiende perfecto. O sea, es un sistema de alarma, Es un sistema de alarma, pero también, más no de defensa, pero sí de defensa también, también. Ya. también, o sea, ese soldado que está en la puerta del batallón, cuando percibe un enemigo, prende las alarmas o se Ujú. pone más alerta. Pero si a él le toca atacar, él defiende. ¿Ves? Ujú. Ambas, digamos que funciona en ambos casos. Y las inmunoglobulinas creo que dejan un rastro, ¿no? Cuando han atacado a un enemigo, dejan un rastro en sangre que se puede leer a través de exámenes de laboratorio y decir, aquí estuvo tal bicho. Claro, es más como si ese soldado de la portería del batallón
toma una foto y se la graba en la frente del enemigo, ¿sí? Entonces, cuando uno ve a ese soldado de la portería del batallón, el soldado se la presenta aquí en la frente, la foto del enemigo, entonces todo el mundo dice, ay, mira el enemigo al que este man atacó. Él ya no se deja atacar de ese enemigo, él ya lo reconoce. Entonces ya crea inmunidad. Eso es lo que se trata de buscar cuando se ponen las vacunas. Exactamente eso. Bueno, doctora, y ahora otro término que se puso muy de moda. Lo que pasa es que aquí en Latinoamérica, por fortuna, incluso en estos días escuchaba a un médico español, experto en el tema, y decía, a los amigos médicos de América Latina les tocó un buen momento del virus porque ellos ya recogieron la información de los chinos, los europeos, y lo aplicaron además muy bien. Entonces, por eso nosotros estábamos un poco más preparados porque teníamos más información. Algo que se habló mucho fue de la famosa descarga de citoquinas, que creo que es lo que hace que la persona se agrave y otros pasen como usted con más gloria que pena. ¿Qué es ese asunto de la descarga de citoquinas? ¿Qué es lo que hace que la persona se infecte y encima de eso, bueno, no solamente se infecte, se enferme? Bueno, el que se infecte no es el problema. Yo me infecté, pero no me Claro. infecté. Exactamente es eso. Cuando el cuerpo está inflamado, o sea, de por sí la persona ya tiene una enfermedad de base porque es hipertensa, porque es diabética mal controlada, porque sufre de alguna enfermedad tipo de colesterol, triglicéridos altos o tiene alguna clase de complicación. Entonces, esta persona ya tiene una reacción inflamatoria de base. O sea, el cuerpo ya está luchando contra un proceso inflamatorio que ya venía desde hace años. O sea, ese cuerpo de por sí ya está inflamado. O sea que ya tiene unos niveles de citoquinas altos, ¿ok? Las citoquinas son sustancias que se producen cuando hay una reacción inflamatoria en el cuerpo. Entonces, cuando viene el virus, y el virus es una reacción más intensa y más aguda, el cuerpo aumenta, hace una producción más alta de esas citoquinas, que es lo normal, es lo esperado, solo que obviamente con esta persona inflamada se hiperproducen, y eso es lo que se llama la tormenta de citoquinas. Entonces, ¿qué pasa? Que cuando ya allí el cuerpo llega a un punto tal que está tan saturado ese sistema inmunológico que ya no puede más, digamos que se vence, ¿sí? Ante sus propias defensas. Entonces, eso es lo que hace la tormenta de citoquinas y se ataca, digamos que termina ya él con la inflamación completa, complicada. Permítame, doctora, entonces agregarle a esa palabra tormenta de citoquinas. O sea, es normal que se produzca esa inflamación porque justamente la inflamación sana es la que hace que uno se cure. Por eso cuando uno está con gripa, en cierta manera se inflama o cuando recibe un golpe, se inflama. Pero su nombre que le han colocado ustedes los médicos es cierto, tormenta de citoquinas, porque es muy diferente que haya una lluvia, como cuando llueve, se refrescan las planticas, agradece el pasto, pero una tormenta así acaba con el nido de la perra. Entonces lo que se trata es que no haya tormenta de citoquinas, sino una lluvia. Total, total, exacto. O sea, si yo tengo un sistema inmune preparado, como nos pasó a mi esposo, a mí y a muchos de mis pacientes, que aún son pacientes de alto riesgo, ¿no? Yo tengo pacientes de alto riesgo, entre comillas, porque son hipertensos o diabéticos, pero que me hacen caso, la mayoría. O sea, han tomado la decisión de cambiar su alimentación, de cuidarse, entonces ya no están tan inflamados como un obeso no controlado, como un diabético no controlado, como un hipertenso no controlado, ¿sí? Entonces, cuando yo logro eso, aunque hay algo de inflamación, es una inflamación controlada, como estás diciendo tú, una lluviecita. Es muy distinto cuando ya viene el huracán, total, total. El cuerpo está preparado para el huracán. Bueno, doctora, dígale a la gente de la recepción que no la moleste en el momento porque usted está en programa. Bueno, esto es para contarles, obviamente, eh, con la experiencia propia, la doctora Catherine, porque una cosa es decir y recetar y otra cosa es haberlo vivido y la doctora saber que sus tratamientos, sus medicamentos, los que tanto recomendamos aquí de salutogenesis, funcionan y funcionaron en dos miembros de la familia de ella y su esposo. Doctora, finalmente, hay muchas personas que han pasado por este proceso de COVID, unos más graves que otros, otros han estado en clínica, otros en casa han pasado mal, pero la gente, algunos se quejan, quedan con tos, mucha debilidad, algunos han quedado con unas secuelas.
¿Los productos de salutogénesis ayudan? ¿O qué sucedió en ese caso? ¿La persona sigue inflamada? Mira, yo por ejemplo con mis pacientes y conmigo misma apliqué dos de los productos de salutogenes que son el Sinaldox y el Gripsam. Y los utilizo y los sigo recomendando y son excelentes. Acuérdate que el Sinaldox tiene varios componentes que son los factores de transferencia que potencian el sistema inmune, la vitamina C, la vitamina E, ¿sí? Y tiene además los oligoelementos y tiene los aminoácidos que, como tú lo dices, nos estimulan la formación de inmunoglobulinas. Entonces, si yo tengo una buena dosis de factores de transferencia o de inmunoglobulina de mi cuerpo a través de los factores de transferencia, logro sacar adelante mi sistema inmunológico, y eso lo hace Sinaldos. Y el Gripsam, que también lo utilizo y lo utilizan mis pacientes, el Gripsam tiene una característica especial, es que primero sabe súper rico, es un té que tiene jengibre, canela, pimienta molida negra, bueno, tiene cúrcuma, todos los componentes que la naturaleza ha evidenciado y ha demostrado que acaba con los virus. Y entonces estás acabando con un virus en una forma natural, en una forma como debería ser. Entonces, el Sinal-2 yo lo mando cuando la persona está ya positiva a tomarse 6 tomas al día y el Gripsam hasta 3 veces al día. Y cuando es de mantenimiento, de prevención, para proteger el sistema inmune y para que si te llegaras a infectar, el COVID no te dé vueltas y ningún virus te dé vueltas, entonces los mando a tomar 1 o 2 veces al día ambos. Y además saben súper rico. Entonces, eso es una tranquilidad que me da a mí con mis pacientes de que pueden salir adelante con esas terapias y que no se me van a complicar. Y el teléfono, se preguntarán dónde consigo estos productos que usó la doctora Catherine. Y también lo usaron algunas personas que conocemos, ¿no, doctora? Que también salieron muchas. Y unos se pusieron un poquito más maluquitos, pero pasaron en casa por fortuna y salieron avantes con este producto. 524-8915, Sinal-2 y Gripsam, es una pareja, que tenganla ahí, porque pues según la OMS todo el mundo se va a tener que contaminar en algún momento. Lo que no esperamos es enfermarnos, como le pasó a la doctora Catherine. No contaminarse, pero no enfermarse. No enfermarse. 524-8915 para que pidan Sinal-2 y Gripsam o 304-630-9587. 304-630-9587. Bueno, doctora, y hablando del bicho, es verdad que los 10 primeros días son, desde que la persona está contagiada, son los de riesgo de contagiar a otro. Se mandan 20 días, pero los otros 10 días pues son como de protección, porque pues como no hay un dato exacto, usted comenzó el jueves a la tal hora, ¿no? Claro, pero entonces sí, los primeros 10 días son los de más alto riesgo. El problema es que hay muchas personas que los primeros 10 días no hacen síntomas y por eso sigue contagiando a los demás. Yo te invito a que a todas las personas que nos están escuchando en este momento y que todavía no nos ven por YouTube, que por favor se metan a la página de Viva y Sana y vean el testimonio que doy yo de cómo fue el proceso de síntomas y cómo es toda la presentación para que entiendan cómo funciona y para que vean cómo se previene y cómo se trata para que si se llegan a contagiar no se enfermen, porque esa es la meta. Y si tienen personas de alto riesgo, para que no, si se llegan a contagiar no se enfermen y con mayor razón evitar que se contagien, por favor. Finalmente, doctora, también tiene mucho que ver la carga viral, o sea, la cantidad de virus que hay una persona, por decir algo, una persona salió al centro, tocó algo sucio, se envió la mano a la boca, se contagió, y bueno, y el cuerpo dijo, bueno, me metieron este virus, yo me estoy defendiendo, pero al otro día salió, habló sin tapabocas, otro le pasó otro poquito de virus, entonces, mucho virus muchas veces hace que la persona se empeore, ¿no? O sea que si se recibe de a poquito, por eso es importante el tapabocas y el lavado de las manos, vamos a salir más fácil al otro lado. Sí, no, y sobre todo que si se recibe en una forma moderada, entonces el cuerpo aprende a crear inmunidad, que es lo que se busca. Esa es la forma de vacunarse real y saludable, la que Dios puso, ¿no? Es la inmunidad en rebaño, en la que la persona se va contagiando de a poquitos, el cuerpo aprende a reconocer el enemigo y se defiende y listo, ya crea las defensas contra eso y ya. Esa es la forma natural. Doctora Catherine, finalmente me quedan 2 minutos.
recordemos que el Centro Médico Tequendama tiene el 30% de descuento en la consulta con todos los especialistas. Sí, acuérdense, este mes de octubre los especialistas en neumología, dermatología, urología y ginecología están con el 30% de descuento para que las personas que hace rato no van al médico porque les da miedo, porque en la EPS hay mucha gente, o que tengo muchos pacientes que no les dan cita, que porque no, que todavía virtual, a ver si un urólogo lo va a poder examinar a uno virtual, pues, imagínate. Entonces, no se preocupen que en el Centro Médico Tequendama estamos con el 30% de descuento en estos 4 especialistas para que aprovechen. Y la consulta de medicina funcional está 2 por 1, o sea, van 2 personas del mismo grupo familiar, pero solamente paga una y entran al mismo tiempo para poderles explicar todo lo que les tengo que explicar, que es bastante, y entonces allá los esperamos en el Centro Médico Tequendama. 555-0253. Y por favor, ojalá tengan todos en su casa como arsenal de prevención el Gripsaña y Sinaldox, son excelentes. Es cierto. Bueno, y hay consultas definitivamente que ya no pueden ser virtuales, como la de los ginecólogos, urólogos y demás. Me hizo recordar un meme, doctora, de una chica que está en una playa nudista y se está tomando pues una selfie, pero usted imagina lo que se está fotografiando ella, ¿no? Sus partes nobles. Y dice el pie de foto del meme, dice que qué médico, qué urólogo, qué ginecólogo tan atento con la paciente haciendo consulta virtual. Boa. Sí, hay consultas que tienen que ser. A ver. Y ya han pasado 6 meses, por Dios, ya es hora de que lo vea uno el médico. Bueno, Centro Médico Tequendama, consulta presencial y además con el 30% de descuento. Doctora, muchas gracias, nos encontramos. Gerardo, muchas gracias, nos vemos después, chao.